Profesor, tenga usted buen día y reciba nuestros cordiales saludos. Somos alumnos del curso de Estadística aplicada a los negocios y venimos a darle la siguiente exposición. Los integrantes del grupo en mención somos Delfino Benítez Joel, Cruzado Seminario Juan, Espinoso Oviedo Diego, Flores Guamán Reina y García Sánchez Carlos. Para empezar con esta exposición vamos a sustentar la problemática. Hemos escogido como problemática al Hospital Regional José Cayetano Heredia, que es uno de los hospitales más grandes de la ciudad de Piura. Por ende, en esta época de pandemia, que como ya todos sabemos, es el hospital más concurrido de la ciudad y el cual presenta un mayor índice de defunciones debido a la falta de oxígeno, suministro de medicamentos e incluso falta de personal de salud. El presente estudio ha sido elaborado en la ciudad de Piura, Perú, con información recopilada por los alumnos de Estadística aplicada de negocios. Como sabemos, los más vulnerables a infectarse son las personas de tercera edad. Por ello, nos basaremos en aquellos pacientes entre las edades de 60 y 70 años. Las variables que hemos tomado en cuenta son edad y lugar de procedencia del paciente infectado por COVID-19. Frente a estos datos que hemos recopilado, podemos obtener los siguientes. El lugar de procedencia del fallecido de COVID-19 en tales ciudades como Piura, Sullana y Chulucanas. Y la edad de las personas fallecidas por tal enfermedad. Aquí podemos apreciar en la siguiente tabla el lugar de procedencia como número 1, Piura, como número 2, Sullana, como número 3, Chulucanas. Oscilando entre las edades de 60 y 70 años. Le doy pase a mi compañera Reina Flores para que puedas explicar la siguiente tabla. A continuación mostramos una tabla de datos del lugar de procedencia de fallecidos por el COVID-19. Tenemos a Piura, Sullana y Chulucanas. En la frecuencia absoluta tenemos a Piura de 23 pacientes fallecidos. En la frecuencia relativa tenemos 23 entre N, que sería el total de fallecidos, que sería 45. Y la frecuencia relativa porcentual, que sería 23 entre 45 por el 100%, que eso daría 51.11%. Y así con Sullana y Chulucana. La suma de la frecuencia relativa porcentual sería el 100%. A continuación tenemos el gráfico del lugar de procedencia del paciente fallecidos por el COVID-19. En la frecuencia absoluta tenemos de azul la frecuencia relativa de anaranjado y la frecuencia relativa porcentual de plomo. Nuestra fuente es propia. Interpretación. En la frecuencia absoluta, 23 personas de los 45 fallecidos por el COVID-19 eran procedentes de Piura. Frecuencia relativa porcentual, un 33.33% de las personas fallecidas por COVID-19 eran procedentes de Chulucanas y un 15.56% de las personas fallecidas por COVID-19 eran procedentes de Sullana. Punto número 2. Edad de las personas fallecidas por el COVID-19. Población. Tenemos a pacientes fallecidos del Hospital Cayetano Heredia, Miraflores, Piura, en el año 2020. Muestra. Pacientes fallecidos a causa de COVID-19 del Hospital Cayetano Heredia, Miraflores, Piura, en el mes de mayo del año 2020. Obtener datos de la muestra. A continuación presentamos los datos de las edades de los 45 pacientes fallecidos entre 60 y 70 años. Para ordenar los datos en las tablas siguientes tenemos a N, que sería el total de fallecidos, 45, el rango, que sería la edad máxima menos la edad mínima, sería 10, el número de intervalos, que se representa por una K, que es igual a 1 más 3.22 logaritmos de N, sería 45, que eso daría 6.32, redondeando a 7. Amplitud se representa por la Z, que sería rango entre
número de intervalos, que sería 1.42 redondeando a 2. El rango mayor es igual al número de intervalos por la amplitud, que sería 14. Para hallar el exceso sería el rango mayor menos el rango, que sería 14 menos 10 igual a 4. Se reparte de iguales, en este caso como es 4, se reparten en la edad mínima a 2 y en la edad máxima a 2. Sería 60 menos 2 es igual a 58 y 70 más 2 es igual a 72. A continuación le doy paso a mi compañero Carlos para que dé la construcción de intervalos y el conteo. En los intervalos de la edad de 58 a 60, tenemos el número de fallecidos 5. En el intervalo 60-62, igualmente 5 fallecidos. En el intervalo 62 y 64, 7 fallecidos. En el intervalo 64-66, 11 fallecidos. En el intervalo 66-68, 9 fallecidos. En el intervalo 68 y 70, 8 fallecidos. Y por último, en el intervalo 70 con 72, un total de 0 fallecidos. A continuación, tenemos la tabla de frecuencias, en la cual la marca de clase es hallada por sumando el límite inferior más el límite superior entre 2. El resultado es 59. En la frecuencia absoluta es el número de fallecidos entre las edades de 58 y 60 años. En la frecuencia absoluta acumulada es la suma de la frecuencia absoluta más el siguiente número de los intervalos 60 y 62. En la frecuencia relativa es hallada dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de fallecidos, en este caso 45. La frecuencia relativa acumulada se halla dividiendo la frecuencia absoluta entre el acumulado o el total, que en este caso es 45. Y por último, la frecuencia porcentual, que se halla multiplicando la frecuencia relativa por el 100%. Cabe recalcar que en la suma del porcentual tiene que hallarse el total de 100%, y en el de la frecuencia relativa, sumando todo, tiene que dar 1. En la interpretación tenemos que la frecuencia absoluta de la columna 5, 9 personas fallecidas por COVID-19 son mayores de 66 años, pero menores o igual a 68 años de edad. En la frecuencia relativa tenemos que 7 de las 45 personas fallecidas por COVID-19 son mayores de 62 años, pero menores o igual a 64 años de edad. Aquí le doy paso a mi compañero Juan Cruzado para que pueda explicar el siguiente gráfico. Bueno, acá tenemos el histograma y polígono de frecuencias, donde nos muestra que F sub es el número de fallecidos y el Y sub es las edades de los fallecidos. Después tenemos las medidas de tendencia central, la cual la primera es la media, que su fórmula es la sumatoria de Y sub I por Fi entre el número de datos. Podemos ver que los primeros datos son 59 por 5, los cuales podemos ver en la tabla, que 59 es la marca de clase que se multiplica por 5, la cual es la frecuencia absoluta. Así como volvemos al ejercicio, siguen los demás datos entre el número de datos, que es igual a 64.68, que nos da 65. El promedio de edad de las personas fallecidas por el COVID-19 es de 65 años.
La siguiente es la mediana, que nos da la fórmula límite inferior más amplitud por número de datos entre 2 menos fj menos 1 entre fi. Para esto necesitamos hallar primero el número de datos, que sería 45 entre 2, que nos da 22.5 menos fj menos 1. Ahora tenemos que hallar fj menos 1, para esto tenemos que ir a la tabla y ver que fj es 28 y para eso fj menos 1 es 17. Y también nos piden fi, que en este caso sería 11. Para esto volvemos al ejercicio, donde ya con los datos puestos podemos ver que el resultado nos da 65. Para esto, el 50% de personas fallecidas por el COVID-19 tienen una edad menor de 65 años, mientras que el otro 50% tiene una edad mayor a 65 años de edad. Después sigue la moda. Moda es igual al límite inferior más amplitud por fj más 1 entre fj menos 1 más fj más 1. Para esto nos vamos a la tabla y podemos ver que fj más 1 es 9, porque fj es 11 y fj menos 1 es 7. Para esto volvemos al ejercicio, donde ya con los datos puestos, el resultado sería 65.13, que nos da 65. La mayoría de personas fallecidas por el COVID-19 tienen una edad de 65 años. Ahora le doy pase a mi compañero Diego Espinosa. Bueno, ahora vamos a hallar los cuartiles. En este caso nos piden hallar el cuartil 1. Para hallar el cuartil 1, primero debemos aplicar una fórmula para luego irnos a las frecuencias absolutas acumuladas y ver entre qué números se encuentra el dato que nos da esta primera fórmula. La fórmula sería K por N sobre 4. En este caso, la constante K toma el valor del cuartil que nos piden. En este caso nos piden el cuartil 1. K vendría a ser 1. Reemplazamos. K, que es 1, por N sobre 4, N, que es el número de datos, 45 sobre 4. Esto nos da como resultado 11.25. Ahora nos vamos a la tabla y en la fila de las frecuencias absolutas acumuladas, vemos entre qué números se encuentra el 11.25. Ahí podemos ver que el 11.25 se encuentra entre el 10 y el 17 en la columna de las frecuencias acumuladas. Bueno, ahí tomamos el número mayor y del número mayor sacamos su límite inferior, que vendría a ser 62. Y aparte de ello, vamos a necesitar para la siguiente fórmula su amplitud. La amplitud vendría a ser 2. En este caso, nos vamos a la otra fórmula para poder seguir sacando el cuartil. Y la siguiente fórmula vendría a ser límite inferior más el K por N sobre 4 menos el FJ menos 1 sobre FJ por la amplitud. En este caso, el límite inferior es el 62, el K por N sobre 4, que vendría a ser 11.9, 11.3 digo, perdón, menos el FJ menos 1, que es 10, sobre el FJ, que es 17, por la amplitud, que es 2. Esto nos da como resultado 62.15. Redondeándolo, saldría 63. Ese es el resultado del cuartil 1. Ahora pasamos a los deciles. En este caso nos piden el decil 2. K toma el valor de 2, planteamos la fórmula K por N sobre 10. Cabe resaltar que para los cuartiles el N se divide entre 4. Para los deciles el N se divide entre 10 y los percentiles el N se divide sobre 100. Bueno, ahora en los deciles el N se va a dividir sobre 10 y sería K, que es 2, por
n es 45, el número de datos, sobre 10. Esto nos da como resultado 9. Ahora, las frecuencias absolutas acumuladas y vemos entre qué número se encuentra el 9. Ahí podemos observar que el 9 se encuentra entre el 5 y el 10 y tomamos el dato mayor que vendría a ser 10, su límite inferior 60 y la amplitud que ya sabemos que es 2. A plantear la siguiente fórmula, la vuelvo a decir, es límite inferior más k por n sobre 4 menos el fj menos 1 sobre fj por la amplitud. En este caso, el límite inferior que es 60 más el k por n sobre 4 que es 9 menos 5 que es el fj menos 1 sobre 10 por 2. Esto nos da como resultado 60.8, que redondeándolo nos da el resultado de 61. Bueno, ahora pasamos a los percentiles. Nos piden hallar el percentil 40. En este caso, K toma el valor de 40, ya que nos piden el percentil 40, y reemplazamos 40 por 45 sobre 100. Nos da como resultado 18. Y ahora nos vamos a la tabla y vemos entre qué número se encuentra el 18 en las frecuencias absolutas acumuladas. Vamos a la tabla. Ahí podemos ver que el 18 se encuentra entre el 17 y el 28. Tomamos el 28 y su límite inferior que vendría a ser 64. Aparte de ello, la amplitud que es 2. Vamos a reemplazar la fórmula. Ya sabemos que la fórmula es límite inferior más el k por n sobre 4 menos el fj menos 1 sobre el fj por la amplitud. Ahora nos toca reemplazar el límite inferior, que vendría a ser 64, más el k por n sobre 4, que ya nos dio como resultado 18, menos 17 sobre 28, por la amplitud, que es 2. Nos da como resultado 64.07, que redondeándolo nos queda 64. Bueno, en interpretación, el 40% de las edades de las personas fallecidas por COVID-19 es menor o igual de 64 años, mientras que el otro 60 tiene una edad superior a los 64. Bueno, pasamos ahora a lo que vendría a ser la varianza. Para esto vamos a necesitar un cuadro con los intervalos, las marcas de clase y las frecuencias absolutas. Ahora lo que vamos a hacer en la siguiente columna es multiplicar las frecuencias absolutas acumuladas por las marcas de clase y las elevamos al cuadrado. Así con todos los intervalos, y luego planteamos la siguiente fórmula para hallar la varianza, que es la sumatoria de los FI por los YI menos el promedio elevado al cuadrado. Bueno, reemplazamos para la varianza la sumatoria de los FI por YI menos el promedio elevado al cuadrado sería 447.65 sobre 45. Esto nos da como resultado 9.25. Ahora pasamos a la desviación estándar. Para la desviación estándar, solo vamos a sacarle raíz al resultado que nos dio como la varianza. En este caso, vamos a sacar raíz de 9.95, que fue el resultado de la varianza. Esto nos da como resultado 0.15. Ahora, para el coeficiente de variación, vamos a necesitar lo que es la desviación estándar y lo dividimos sobre el promedio y lo multiplicamos por el 100%. Ahora, reemplazamos la desviación estándar, que vendría a ser 3.15 sobre
el promedio, que es 64.68 por el 100%. Esto nos da como resultado 4.87%. Esto indica que los datos son homogéneos, ya que son menos dispersos. Ahora voy a dar el pase a mi compañero Joel, que va a proseguir con la explicación. Gracias. Bien, pasamos a la parte del coeficiente de asimetría de Pearson, donde necesitamos primero hallar, bueno, ya lo tenemos, que sería el promedio, la moda y la desviación estándar. Bien, el promedio ya lo tenemos, que son 64.68, la moda, que es 65.13, y la desviación estándar, que es 3.15, que ya le hemos hallado. Ahora aplicamos la fórmula del coeficiente de simetría de Pearson, que es promedio menos moda sobre la desviación estándar. ¿Ok? Reemplazamos y sería 64.68 menos 65.13 sobre 3.15, que vendría a ser la desviación estándar. Y nos da un resultado de menos 0.14. En la interpretación nos muestra el gráfico que la distribución de los datos es asimétrica negativa, puesto que la cola es a la izquierda. En la kurtosis. Aquí, para hallar la kurtosis, se necesita hallar con fórmulas para datos agrupados. Y por eso nos hace hacer una tabla, ya que nos pide la sumatoria de la marca de clase menos el promedio elevado a cuarta por phi sobre n por la desviación estándar elevada a la cuarta menos 3. Ok, hacemos la tabla. Ya, lo que nos pide es la marca de clase menos el promedio elevado a la cuarta por phi. Cogemos la marca de clase, que es 59, y el promedio, que vendría a ser 64.68, elevado a la cuarta por phi, que nuestro phi está acá. Y ese resultado nos da 5204.31, y así con el resto de los intervalos. Todo esto sumado nos da un total de 9224.17. Y pasamos con la fórmula. De aquí ponemos la sumatoria, que son los 2224.17, sobre los 45, que es n, por 3.15, que es la desviación estándar, elevado a la cuarta, menos 3, lo cual nos da un resultado de menos 0.9180390982, lo cual este dato vendría a ser platicúrtica, puesto que es negativo. Y hasta aquí llegaríamos al final del trabajo dejado. Así que muchas gracias por su atención, profesor. Que tengan buen día.